Hola, bienvenidos al canal, aquí Johnny Branquizio. Os animo a dejar comentario en los links debajo de los vídeos con vuestras sugerencias o peticiones. Podríamos hacer algún vídeo en función de vuestro interés, algún contenido específico o quizás incluso algún contenido que ya he hablado anteriormente pero sin entrar mucho en profundidad. Hoy lo que quiero compartir es algo que considero muy importante, sobre todo para las personas que se aproximan a la improvisación, en concreto del área jazzística, pero en realidad en general. Se trata de la importancia que le damos a la capacidad de tocar diatónicamente, solo con una escala mayor, con 7 notas, y posteriormente también con los arpegios de la armonización de la escala misma. Esos dos conceptos los voy a distribuir en dos clases, clase 1 y clase 2, y seguramente dará para hablar durante muchos vídeos posteriores. Me he dado cuenta de que hay muchas personas que al principio lo que tratan de hacer es de complicar. No lo hacen conscientemente, pero es muy importante mantener una sencillez en la manera de tocar simple y diatónicamente. Y creo que es una experiencia que va a valorar toda la experiencia musical que va a venir después. Tocar sencillo, tocar diatónicamente no es menor que tocar más complejo. Al contrario, creo que se puede desarrollar una visión muy musical pensando diatónicamente. La guitarra, a diferencia de otros instrumentos, por una cuestión física, tiene dos dimensiones. Una es horizontal y la otra es vertical. Por ejemplo, el piano tiene solamente una dimensión horizontal. Tocamos, digamos, desde izquierda hacia derecha, horizontalmente. Igual que la guitarra podemos tocar de izquierda a la derecha. Pero también tenemos una dimensión vertical que va desde arriba hacia abajo. O sea, desde la nota, la cuerda más grave hacia más la aguda en una única posición, por ejemplo. Digamos que hay una tendencia en la mayoría de los guitarristas en tocar más verticalmente que horizontalmente. Yo me he dado cuenta que tratar de tocar más horizontalmente siempre que podamos hace que la guitarra suene mejor. Digamos que para mí cada cuerda es una personalidad distinta, cada cuerda tiene una tímbrica distinta. Entonces, si nosotros tocamos una melodía en una cuerda, es como si la misma tímbrica y la misma personalidad se va manteniendo. Cada vez que cambiamos de cuerda, cambiamos de tímbrica. Y esa tendencia a tocar más en una cuerda y no cambiar mucho hace que la guitarra, de alguna manera, sí que tiene más personalidad. Tiene un aguante de sonido en su rotundidad en general, que para mí es mucho más agradable, más lleno. Eso significa que si nosotros tocamos rápido, va a ser a veces imposible tocar horizontalmente. Pero siempre cuando podamos, si tenemos que elegir, por ejemplo, cuando estudiamos una melodía, si podemos elegir tocar verticalmente o horizontalmente, yo siempre elegiría horizontalmente. Vamos a ver en la tonalidad de Do toda la cuestión de la escala mayor horizontalmente en todo el mástil de la guitarra y después lo aplicamos en los arpegios de la armonización de la escala de Do mayor. Los arpegios que tenemos en la armonización de la escala mayor son 4 distribuidos por los 7 grados. Tenemos el mayor 7, el menor 7, el séptima y el semidisminuido. Lo vamos a estudiar en una posición, por ejemplo la tonalidad de Do, como arpegios aislados de la armonización de la escala mayor y después lo aplicamos en la escala. Sugiero que lo estudiéis por octavas separadas. Hacer primero el arpegio en la octava baja y después la más alta y después las dos octavas juntos. También hay una tendencia a veces en las personas en mecanizar los conceptos y no escuchar. Y creo que tocar 2 octavas al principio a veces alimenta ese concepto mecánico. Por ejemplo, de no saber tocar solo una octava o solo otra octava. Está muy bien separar los registros.
Y lo más importante es escuchar los intervalos en cuestión. Si estamos tocando una tónica, una tercera, una quinta y una séptima, tocarlo muchas veces, no solo por la cuestión de habilidad técnica y conocimiento en el mástil, pero reconocer qué es una tercera mayor o menor, qué es una quinta justa, aumentada o disminuida y qué es una séptima mayor o menor, hasta que podéis reconocerlas. Bien, espero que os haya gustado el vídeo, el contenido de hoy. Os sugiero de tocar siempre muy lento. Más lento tocamos, más rápido aprendemos. Cuidado con la mano derecha, tocar siempre púa contra púa, tratando de proyectar con calma mucho el sonido, así como he tocado antes. Y dejar comentarios, suscribiros al canal. Estoy muy abierto a recibir sugerencias y cualquier tipo de petición. Hasta muy pronto. Chao, chao.